Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta sexta sesión de Espacio Abierto de Aprendizaje con el Asesor. El día de hoy vamos a abordar lo relacionado con la quinta actividad integradora, la cual lleva por título Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Y antes de entrar de lleno a lo relacionado con la quinta actividad, me gustaría recordarles que en esta semana se responden las encuestas sobre el módulo y el asesor virtual, mismas que tendrán que responder como si se tratara de cualquier otra actividad de esta semana, que cuentan con hasta el día domingo a la medianoche para poder responderlas. De lo contrario, si no se responden, no van a poder continuar con el resto de las actividades de la semana 4. Así que si no no las han contestado hasta ahorita, les sugiero que se den el tiempo de responderlas a la brevedad posible, antes mejor. Esto para evitar contratiempos y pues las molestias o las consecuencias de no poder completar o no poder continuar con la cuarta semana. Se les recuerda también que es de suma importancia la cuarta semana, porque las actividades que se desarrollan en la semana de integración, se van a un doble de puntaje que las del resto del módulo. Así que, repito, es súper importante que respondan las encuestas para que puedan continuar con sus actividades y puedan seguir con el transcurso normal del módulo sin mayor problema, sin mayor contratiempo. Ahora vámonos a la descripción de nuestra actividad integradora número 5. Ok, aquí la tenemos.
En esta actividad integradora se pretende, bueno, el reto principal es que ustedes logren transformar un fragmento de una obra dramática, en este caso Las nubes de Aristófanes, a un fragmento de cuento. Y bueno, para esto necesitamos seguir pues una serie de pasos como en todas nuestras actividades integradoras. Aquí es importante retomar prácticamente la mayoría de los contenidos de este módulo, porque aunque sea de manera breve, se retoman en alguno de los puntos del desarrollo de esta actividad, siendo principalmente los de la semana 1, donde abordamos el contenido de fondo y forma, y también donde abordamos los géneros literarios y, por consiguiente, pues sus características. Entonces, antes de lograr desarrollar esta parte, pues ustedes deben de tener bien entendido, bien claro, cuáles son las principales diferencias que encontramos entre el género dramático y el género narrativo. ¿Por qué? Bueno, ya hubo la primera entrega de la semana, no logró concretarlo. Tenemos que en el género narrativo está presente un elemento llamado la voz narrativa. La voz narrativa es una entidad literaria que se encuentra dentro de la trama de la historia y que conoce los detalles de los acontecimientos y es lo que nos va narrando el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, esta es una parte súper importante porque no existe en el género dramático. Entonces, es ahí, en esa especificación, donde nosotros debemos de ser capaces de hacer el cambio, de hacer la adaptación. Entonces, esa voz narrativa nos va presentando el orden de los acontecimientos y va permitiendo que fluya la secuencia o la cronología de los diálogos, a diferencia del género dramático. Entonces, ¿qué es lo difícil o que se complica en estas ocasiones? Es que me cuentan la historia exactamente igual, sin modificar la alternancia entre los diálogos. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en una obra dramática, cada parlamento inicia con el nombre del personaje que está interpretando dicho parlamento. Y en el caso del género narrativo, sea cuento, sea novela, sea mito, leyenda, sea fábula, no existe. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Me quieren presentar la adaptación, permaneciendo, conservando los nombres al inicio de los diálogos, y pues esto no es así. Repito, entre el género narrativo y el género dramático, la diferencia principal radica en esta voz narrativa, que es el elemento esencial o importante de alguien que vio, percibió o conoce los detalles de los acontecimientos. Ahora, aquí en la descripción general vamos a ver que se nos habla de los contextos. También ya abordamos lo relacionado al contexto, el contexto histórico y social. Y en esta ocasión ustedes deben de alterar el contexto donde se desarrolla la historia. Es decir, van a modificar el escenario, el sitio y alguna de las formas de cómo ocurren los acontecimientos para traspolarlos de hace 2500 años en la Grecia clásica, traerlos a la cotidianidad
y agregarles, sin modificar la trama, agregarles elementos de dicha cotidianidad de nosotros, porque ahora nosotros somos el autor que está retomando esta obra, le está agregando elementos de nuestra propia cotidianidad. O sea, quiere decir que vamos a traerla de la Grecia clásica de hace 2500 años hacia el México moderno, no sé, Campeche, Monterrey, Puebla, Oaxaca, no sé, Ciudad Victoria, a cualquiera que sea las ciudades donde nosotros nos encontramos o donde radicamos, y adaptar a nuestra cotidianidad los mismos problemas, las mismas motivaciones que presentan los personajes, pero cómo se viven 25 siglos después de que el autor escribiera esta obra. Cómo los vive el grueso de la población, modificando un poco las características también de nuestros personajes, sin que pierdan su esencia que vemos plasmado aquí en la obra original. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos identificar las situaciones actuales, necesitamos identificar los elementos lúdicos y los elementos críticos, socialmente críticos que pudieran existir dentro de una obra. Debemos de identificar las características psicológicas de un personaje, lo que conocemos como personalidad, lo cual aquí aplica excelentemente bien porque persona, la palabra que proviene del griego, quiere decir a través de, y hace alusión a la máscara que representaba las emociones de los personajes cuando ellos se presentaban en público. Entonces debemos de es de mantener aquello que es característico, ¿no? De cada uno de los personajes. Entonces, bueno, señala la característica, eso ya. Identificar elementos lúdicos, ya está. Escribir textos, ok, aquí nos vamos a remitir a las características generales que hemos estado mencionando. Vamos a ver que si se nos pide alguna extensión en específico, ahorita lo vamos a ver en la rúbrica. Otro elemento que vamos a retomar de la segunda y tercera semana es compartir un enlace público. Van a realizar la lectura, o bueno, para a este momento de la semana, espero que ya hayan hecho la lectura de Las nubes de Aristófanes y se van a grabar en audio entre 1 o 2 minutos máximo. Van a explicar o van a contar ustedes de lo que se trata Las nubes de Aristófanes, como si se lo estuvieran contando a una tercera persona. Fíjate que acabo de leer tal texto y tal, cuentan o narran la parte que se nos pide analizar, porque se van a dar cuenta que se nos pide hasta la página 22, no más. Entonces, hasta ahí generan una narración oral, se van a grabar con su móvil o no sé, y van a almacenar en un servicio de nube para compartirlo dentro de la descripción de la actividad y que yo lo pueda revisar. Ya han realizado el audio, ahora sí proceden a hacer las modificaciones y las alteraciones necesarias para traer a colación los elementos más importantes. Esto, bueno, también repitiendo sin despersonalizar o sin quitarle la esencia
a cada uno de los que van interviniendo. Ahora, entregarán, como todas las semanas, se descarga, bueno, la mayoría de las semanas se descarga este documento editable, el cual se modifica y se adjunta nuevamente, el cual es literatura clásica y situaciones actuales. También tenemos que descargar la reseña completa de las nubes de Aristófanes, de las páginas de la 1 a la 22, esto para tener una idea general de toda la trama y para irnos a la parte que nos toca alterar o modificar para realizar la actividad. Vamos a ir siguiendo punto por punto lo que se nos indica en el documento y se almacena siguiendo las reglas de siempre de nomenclatura, comenzando por apellido, nombre y la clave de nuestra generación y módulo. Bien, tenemos una rúbrica. Vamos a revisar qué nos indica. Pero vamos a empezar con el formato descargable para ver algunos detalles. Ok, aquí tenemos mm, cómo presentamos esta actividad. Tenemos aquí el desarrollo de los puntos. Y bueno, tenemos que leer, obviamente, tenemos que identificar los elementos principales, ser un poco tolerantes con el lenguaje que tiene el documento PDF, estar tal vez con un diccionario a la mano o el mismo teléfono celular para poder buscar los significados de las palabras. Y vamos a identificar estos elementos que ya vieron ustedes creo que desde la primera actividad. Son argumento, personajes, características de los personajes. Vamos a agregar el elemento lúdico, que son las situaciones de crítica, sátira, de burla, que podemos encontrar, también, bueno, irónicas también. Y cuáles de esas mismas situaciones que estamos identificando se presentarían en nuestra realidad actual. Vamos a ver, por ejemplo, que el asunto o el problema de las situaciones de clase, las clases, las diferentes clases sociales, socioeconómicas, pues es una recurrente y se ve muy marcado aquí en esta obra. Entonces, ¿cómo sería en un contexto mexicano y actual representar estas mismas situaciones con los mismos personajes, los mismos nombres, pero pues ya adaptados a nuestra cotidianidad? Ahora vamos a ver, dice, manteniendo el personaje y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento
Ok, aquí vamos a ver estas dos partes. Tenemos parte 1, que sería narra de manera oral. Parte 2, escribe un cuento. Son dos partes, aquí también a veces nos confundimos. Vemos que son la misma y no. Primero narramos la historia, se la contamos a un tercero, no sé, a su esposo, su esposa, a sus hijos, a algún compañero o compañera de trabajo. Le cuentas la trama de la historia, ya grabas, haces tu grabación y lo que continúa o lo que procede después es ahora sí hacer la adaptación de este cuento a la cotidianidad. Es importante tener en cuenta estos 3 puntos. Tenemos que, pues, obviamente, tener nuestro proceso de análisis y nuestro proceso creativo. Es bueno tener un cuaderno con apuntes de las impresiones que vamos teniendo. También es importante tal vez tomar notas sobre las personalidades de los personajes que se nos van presentando. Y ya teniendo todo esto en mano, ahora sí proceder a hacer la adaptación. En el caso de la grabación de audio, ya saben, lo almacenamos en alguno de estos servicios que ya hemos trabajado, pegamos aquí el enlace, cerciorándome de que se encuentra como público. Por favor, revisen esto antes de mandar, porque si no está en público, no lo puedo yo revisar, no lo puedo ver, entonces se va en la calificación como que no incluye audio. Ya van a ver ahorita la rúbrica y se menciona hasta qué nivel baja cuando no se incluye este audio. Y también les aviso con tiempo porque luego el día lunes o martes de la siguiente semana, cuando ya estamos en otras actividades, me quieren mandar el vínculo o el audio de manera externa al trabajo, ¿no? Al trabajo que presentaron y eso no es válido porque el puntaje o la calificación se asigna a directamente en la plataforma, en esta misma descripción de la actividad. Entonces, por favor, tomen sus precauciones y sus previsiones al respecto. Ahora tenemos aquí pues el fragmentito. Van a darse cuenta que pues si me apego a lo de las 15, 20 líneas, pues no es mucho, porque no son más que 12, 4, 6, 8, 10, 12, son 12 líneas. Bueno, me faltan 3 más. Pero esto tómenlo como un ejemplo para ver el formato que tiene un cuento. Entonces el cuento está estructurado en párrafos que hacen referencia a la narración, a la voz narrativa. Esa entidad que me está contando lo que está pasando, lo voy a delimitar dentro de la estructura de un párrafo, sean elementos narrativos o descriptivos. Me tengo que ajustar esta estructura. Compañeros, compañeras, a los que por ahí les pedí que revisaran lo de oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas, chequen esto, porque a veces tengo párrafos que se van en un solo enunciado, sin hacer estas divisiones. Entonces, aquí mucho cuidado, mucho ojo, no pierdan de vista esto, que es importante porque se evalúa, se puntúa en lo comunicativo. Y bueno, pueden ustedes ver que este pequeño fragmento nos plantea la situación y cuando los personajes empiezan a intervenir, el signo de puntuación que yo voy a estar empleando para este objetivo o esta finalidad es el guión largo. Cada que inicio cada que alterno más bien los diálogos entre personajes, no le estoy poniendo Estrepsiades, Sócrates, el esclavo, el hijo, no. Simple y sencillamente hago intercalo los diálogos, apuntando con un guión largo para que el lector esté consciente de que estoy haciendo la alternancia de los diálogos, permitir que el flujo normal de la conversación le permita al lector intuir o deducir quién es el que se encuentra hablando en cada ocasión.
repito, no tengo que ponerle aquí antes Estrepsiades, el esclavo, Sócrates, el hijo, no. Solamente con estos signos de puntuación, siempre se inicia en un guión largo, a menos que introduzca otra vez la voz narrativa, vuelva a colocar otro guión para hacer una pausa o separar del resto del diálogo y si no, continúo hasta llegar a un punto. O sea, el punto de un signo de interrogación, de exclamación, puntos suspensivos, no lo sé, pero continúo, finalizo, mejor dicho, con un punto de aparte. El aparte me va a indicar que hasta ahí llega la diálogo, ese diálogo, ¿vale? Repito, la única excepción es si voy a introducir nuevamente la voz narrativa. Ahora nos queda menos de un minuto. Ya saben lo que hacemos. Se cierra esta sesión y después de que se cierra esta sesión, regresamos a la parte de las preguntas y respuestas. Así que, por favor, no se desconecten. Quédense, por favor, y se reconectan a la brevedad, por favor. Muy bien, continuamos con la descripción general de la actividad. Se me estaba olvidando algo muy importante que es la rúbrica. Y pues la rúbrica es como el guía o el mapa que pues nos va orientando en lo que respecta al cómo, o mejor dicho, al qué debe de incluir mi actividad al momento de ser evaluada. Igual que el resto de las actividades, tenemos los mismos campos, los mismos 4 rubros, y obviamente la diferencia es que aquí se nos especifican detalles sobre el desarrollo de la actividad, como les estaba mencionando hace ratito, en lo que se refiere al audio, al archivo de audio, y en lo que se refiere también a la adaptación de la actividad como tal. Ahora tenemos en lo cognitivo, bueno, se da respuesta al planteamiento de la actividad, se conservan los elementos esenciales que me permite identificar a los personajes tanto dentro como fuera de mi adaptación, es decir, de su versión original a la versión adaptada. Son capaces de narrar de manera oral una historia, son capaces de narrar de manera escrita una historia que no necesariamente permanece, no pertenece al género narrativo. Si sí, como lo hace, puedes realizar la adaptación a un cuento
y se justifican las 3 preguntas que se hacen de reflexión, las preguntas detonadoras para esta. Y obviamente, si ustedes ven aquí en la rúbrica, es en el nivel en que cada uno lo logra. A nivel experto, a nivel aprendiz, a nivel requiere apoyo. Y aquí tenemos a dónde se va el puntaje cuando no incluimos el enlace que me redirige a la grabación de audio. Si no tiene audio, si no tiene la adaptación, hasta dónde se va el puntaje. Ojo con esto, porfa, porque después me quieren mandar por fuera, por el mensajero, por correo electrónico, el enlace diciéndome, no, asesores que no comprobé si estaba bien y se lo mando por acá. No, eso no existe, no es válido. Me puedo meter en problemas si lo acepto así. Entonces, háganlo bien desde el primer intento, por favor. Recuerden que el seguimiento puntual y acertado de estas indicaciones tiene que ver con lo actitudinal. También aquí retomando lo actitudinal, por favor, esta es la penúltima entrega de las actividades del módulo y les voy a suplicar que siendo esta penúltima, por favor, sí o sí, incluyan en su trabajo, en su actividad integradora, una portada, como en el ejemplo, súper sencilla, súper básica, no tiene que ser nada elaborado, nada rebuscado, nada que les quite tiempo. Una presentación sobria, sencilla, y también el listado de fuentes. El listado de fuentes, las que ocupaste para desarrollar esta actividad, empezando por las nubes de Aristófanes. No, que la información que contiene el PDF no es suficiente para desarrollar, para escribir la fuente de donde estamos retomando. Sí, estoy consciente de eso. Busca en internet el año de la publicación de la misma para que puedas desarrollar tu trabajo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer por favor, voy a insistir mucho, esta es la penúltima. Yo hubiera querido que en este módulo todos ustedes, todas ustedes desarrollaran el hábito de incluir su listado de fuentes siguiendo el nuevo modelo de citación, que pudieran incluir una portada con los elementos básicos y esenciales, pero más de la mitad no lo ha hecho, así que aprovecho este espacio en última entrega para invitarlos a que en esta última, o penúltima, perdón, lo hagan. ¿Por qué? Porque lo voy a considerar para el proyecto integrador, ¿no? Entonces, tengan aquí pues háganlo en esta ocasión para que, pues, se vayan familiarizando con esto y lo integren de manera, pues, más natural en su proyecto integrador. La parte comunicativa, ya mencioné un problema recurrente en esta aula o en este grupo de esta generación, es que no separan el texto de un párrafo en oraciones simples, en oraciones compuestas, en oraciones coordinadas, subordinadas y demás. Entonces, por favor, los manuales están disponibles desde el primer día del módulo, desde la primera semana. Solo es cuestión de que ustedes se decidan a descargarlos, revisarlos y obviamente poner en práctica lo que viene aquí. Y por último, pensamiento crítico, bueno, es qué tan capaces ustedes son para realizar la adaptación. Tomar un personaje creado por un autor clásico, retomarlo, modificarle algunas características no esenciales para poderlo incluir en una, no parodia, pero sí en una adaptación o una modernización o actualización de la misma trama para presentar un trabajo. Entonces, ¿qué tan capaces son de realizar esto? ¿Qué tan capaces son de identificar las situaciones cotidianas dentro de la obra de Aristófanes y dentro de nuestro propio contexto? ¿Qué tan capaces son de identificar esos elementos graciosos, matizarlos, modificarlos
y conservarlos dentro del texto. Si logran escribir y narrar oralmente lo que se solicita en ambas formas, tanto la grabación como la adaptación por escrito. Por último, plagio. Ok. Un plagio nivel 0 es que entregas una actividad derivada de la apropiación de la información retomada de diversas fuentes en la que conserva la idea original a las que les da crédito correspondiente. ¿Qué significa les da crédito correspondiente? Al final del trabajo integra una lista de fuentes y referencias. Si no cumple con esta parte, estoy resaltando aquí, estoy mencionando aquí, que estoy haciendo un énfasis en especial aquí. Entonces, si no entra dentro de esta categoría, obvio que va a entrar aquí. Y muchos se molestan y hasta se ofenden cuando les dices, compañero, se trata del primer nivel de plagio parcial porque no estás mencionando fuentes. ¿Cuál es la respuesta que han estado teniendo desde la semana pasada que se implementó este nuevo manual? La respuesta, como siempre, es, no, 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 son mis propias ideas, yo lo inventé, yo lo saqué. Compañero, compañera, humildad, por favor, no inventaste tú nada, no estás haciendo un gran descubrimiento. El autor de esta obra es Aristófanes. Tú le estás tomando para modificarles unos elementos. Entonces, no hay de verdad justificación para no incluir un listado de fuentes al final de la actividad. Tú podrás creer que te lo estás inventando, que estás descubriendo el oro, que estás separando las partículas del átomo y demás. Compañero, si estás desarrollando la actividad y tienes que leer esta obra se tiene que mencionar. Si tienes que analizar otro texto de manera externa, como en la actividad integradora 4, que se te pedía que buscaras un texto en lengua indígena y su traducción, entonces en ese caso tienes que mencionar ese elemento que estás usando para desarrollar tu actividad. Así que no hay pretexto con esto. Y bueno, ahorita creo que hasta aquí son los elementos más importantes de esta actividad integradora. Obviamente ustedes pues dense unos 10 minutos de su tiempo para poder leerla a detalle, a cabalidad y vean si lo están desarrollando pues de una manera correcta, si a lo mejor, no sé, me pasó algo en el desarrollo de la adaptación, si no estoy haciendo uso de la voz narrativa, si estoy haciendo uso de los personajes y las acotaciones en vez de introducir al narrador. No lo sé, ustedes aquí dense la oportunidad de que si ya tienen la actividad y no la han entregado, revísenla por favor para que vean o constaten que está cumpliendo con lo que se está mencionando aquí en la descripción. Entonces, pues bueno, es todo lo de esta sesión. Menciono que esta segunda parte ya me quedé yo sin quórum y sería pues la sección o la parte correspondiente a las dudas y las preguntas. Entonces, de mi parte es todo. Espero que pues logren desarrollar de manera exitosa las actividades integradoras de esta semana, que logren integrar también los conocimientos necesarios, porque como ustedes están viendo, toda esta información se retoma. Estamos retomando elementos de la unidad 1, de la 2, de la 3 en esta entrega. En el caso de la actividad integradora no va a ser diferente. También van a tener que retomar elementos de estas 3 primeras semanas, de estas 3 primeras unidades. De mi parte es todo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
por favor, no se olviden de contestar las encuestas del módulo del asesor que están disponibles eh, desde el día lunes a primera hora, que están disponibles hasta el domingo 12 de febrero. Les recuerdo, si no los contestan, no van a poder continuar con sus actividades. Si no las contestan, no vamos a poder hacer nosotros absolutamente nada. Se tiene que hacer una solicitud. Es muy complicado y no siempre se las otorgan. Así que, por favor, se les advirtió a tiempo, se informó en ambos foros, se informó en el tablero de novedades, así que por favor, si no lo han hecho, háganlo de una vez.